Hay momentos decisivos en la vida cuando la fe es puesta a prueba por situaciones que humanamente nos parecen imposibles de superar. Puede ser una enfermedad, el dolor por una pérdida, como hemos vivido esta semana, situaciones de injusticia, pobreza, persecución, calumnias a veces. Hoy estamos ante uno de estos momentos. El paso del Jordán era humanamente un obstáculo infranqueable. Veamos algunos detalles que nos ayudan a entender. 3 millones de personas tenían que pasar el río. 3 millones de personas. Río que en aquella época del año, el verano, se desborda, como nos destaca el autor del texto, se desborda por todas sus orillas. Versículo 15. De tal manera que en esta época de desborde tenía una anchura de 1 kilómetro y una profundidad de 3 metros. Humanamente imposible. 3 millones de personas atravesando 1 kilómetro a través de las aguas. Humanamente imposible, pero también imprescindible si querían entrar en la tierra prometida. El paso del Jordán contiene un rico contenido simbólico. Para algunos representa la muerte, pues nos franquea la entrada a la tierra prometida, el cielo. Por ejemplo, Bunyan, en una de sus páginas, de sus pasajes más memorables, en su libro El Peregrino, describe este paso del Jordán. Para otros no es símbolo de la muerte, sino de la conversión, que nos da entrada a las bendiciones de Dios en Cristo Jesús, ya aquí, antes de la muerte. Nos da acceso a la comunión con el Padre, aunque sea un acceso limitado. El pecado, simbolizado por el Jordán, formaba una barrera infranqueable, humanamente imposible, barrera que se abrió por medio de Jesucristo. En este sentido, el Jordán separado, seco, sería el equivalente del velo del templo que se rasgó en 2. Todos tenemos uno o varios pasos del Jordán a lo largo de nuestra vida. Momentos cuando la fe juega un papel clave, decisivo y marca la trayectoria. Y antes de entrar de lleno en el texto, me hago esta pregunta de reflexión. ¿Cuál es mi paso del Jordán? ¿Qué situación he vivido, estoy viviendo o quizás voy a vivir humanamente imposible, pero imprescindible, y en la que la fe va a jugar el papel decisivo? Pero nos preguntamos, ¿qué fe? ¿Qué es la fe? El texto nos lo muestra de una forma muy práctica. De hecho, este texto podría titularse también La fe puesta en práctica. Vemos en estos 2 capítulos que la fe es un encuentro y diálogo entre Dios y el hombre. No os olvidéis de estas 2 palabras, encuentro y diálogo, cimentado en el amor mutuo y en el que cada parte, como es propio de una relación de amor, cada parte pone algo. Veremos lo que pone el pueblo y veremos lo que pone Dios. Vamos, por tanto, a adentrarnos
en el análisis de este precioso texto. En primer lugar, lo que Dios pide o espera del pueblo en el momento decisivo del paso del Jordán. Lo que se espera de cada uno de nosotros en nuestra vida de fe en general y en nuestro paso del Jordán en particular. 3 cosas pide Dios. Son pasos consecutivos e interdependientes. Veremos cómo el uno lleva al otro. Los menciono para facilitar el seguir el bosquejo y después los analizamos. Confianza plena, obediencia de corazón y santidad práctica. Confianza, obediencia y santidad. Esto es lo que nos pide Dios. Vamos a analizar cada uno de estos aspectos. Confianza plena. La fe es imposible si no hay un elemento de confianza definida de manera memorable en Hebreos 11:1. Se nos hace un retrato de la fe, de esta confianza, como certeza y convicción. La fe, la confianza es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo encuentro, toda relación de amor requiere confianza y no olvidemos que definíamos la fe como una relación de amor. La confianza podríamos decir que es el terreno abonado en el que crece el amor. Sin confianza es muy difícil que crezca el amor. El terreno, la relación, se convierte en yerma, en baldía. La fe bíblica no es un salto a ciegas, sin garantías. La fe del pueblo, nuestra fe a la hora del paso del Jordán, se fundamenta en un triple aspecto. Lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios hará mañana en el futuro y lo que Dios es. Lo que Dios ha hecho en el pasado, su fidelidad. Es muy importante observar el final de este pasaje, cuando Dios dice: coged piedras para que los hijos recuerden lo que he hecho. La fidelidad de Dios en el pasado. Recordad es el verbo más veces utilizado en el Antiguo Testamento. Volveremos a este punto al final. Recordad. El verbo más usado en el Antiguo Testamento. Lo que Dios ha hecho en el pasado. Lo que Dios hará en el futuro, sus promesas. Observad versículo 5. Porque Dios hará mañana maravillas entre vosotros. Y también lo que Dios es, su poder. Señor de toda la tierra. 2 veces se repite esta expresión. El autor, el Señor, quiere enfatizar el poder de Dios, omnipotente Padre Dios, como cantamos. La fidelidad de Dios en el pasado, las promesas de Dios para el futuro, el poder de Dios, Señor de toda la tierra. Esta es la garantía de esta confianza plena. Como veremos después, la fe no es pensamiento mágico, la fe no es irracional, la fe no es un salto a ciegas. La fe es, en cualquier caso, como decía Kierkegaard, un salto en un paracaídas que tiene garantía. No nos echamos al vacío. Por tanto, en primer lugar, Dios pide de su pueblo y de nosotros a la hora de pasar el Jordán confianza. Ten confianza en mí. En segundo lugar, obediencia de corazón. La confianza lleva a la obediencia.
hemos dicho que eran pasos consecutivos e interdependientes. Observamos cómo el pueblo cumplió al pie de la letra, a rajatabla, todo lo que Dios les mandó. Esta obediencia se resume en una frase, capítulo 4, versículo 10. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Qué estupendo resumen de obediencia. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Había que darse prisa para cruzar 3 millones de personas 1 kilómetro de longitud. Obediencia. Obediencia a las palabras que Dios les había dicho, obediencia a la palabra de Dios. Relativizar la palabra de Dios, cuestionarla, rebajarla, es el primer paso para ahogarse en el paso del Jordán. Objetar las palabras de Dios es el embrión de todo naufragio espiritual. Fue un error repetido, una constante en la historia del pueblo, no esta vez obedecieron, se dio prisa y pasó, pero después repetidas veces el pueblo objetó las palabras de Dios y no las obedeció. Insisto, un error repetido en la historia del pueblo, ya sea Israel, ya sea la Iglesia. Todos los periodos de declive y de apostasía en la historia del pueblo de Dios han empezado igual. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Recordáis? Pues yo os digo, la palabra de Dios desautorizada. Veamos un poco más de esta obediencia del pueblo. Aquella noche, aquel día, aquellos 3 días de reflexión, vemos que la obediencia del pueblo no nace de la obligación, sino de la convicción. La obediencia que nace de la obligación es puro legalismo y nos lleva a un cristianismo nominal, el cristianismo por imposición, el cristianismo porque no hay más remedio que. La obediencia del pueblo no fue una obediencia por obligación, sino de corazón. Qué hermosa expresión, obediencia de corazón. No me la invento yo, es la expresión que utiliza el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Habéis obedecido de corazón. Esta es la clave entre un cristianismo puramente nominal, ritual, que obedece al legalismo, y un cristianismo vivido. Dios les habla antes de cruzar el Jordán y les explica en detalle lo que deben hacer. Versículo 9. Dice Josué: acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Esto es lo mismo que ocurre con nosotros hoy, como creyentes individuales, como iglesia. Dios no impone, sino que expone. Y el hombre es libre de seguir o no, de obedecer o de desobedecer. Las palabras de Dios al pueblo aquel día, a través de Josué, la palabra de Dios a nosotros hoy, a través de las Escrituras, son la base de nuestra confianza y la guía para nuestra obediencia. Cuidado con poner en tela de juicio y rebajar la palabra de Dios. Confianza plena, obediencia de corazón. En tercer lugar, el tercer aspecto que Dios le pide al pueblo antes de cruzar el Jordán es santidad. Una santidad práctica. Versículo 5. Santificaos. De hecho, esta es la única
demanda explícita que Dios hace del pueblo. Las otras eran más implícitas. Santifícaos. Antes del gran acontecimiento, el pueblo tenía que prepararse. Y no se refiere a una preparación ritual, como nos enseñan los comentaristas. No había tiempo en 3 días para que 3 millones de personas cumplieran los rituales de la ley según estaba descrito en el Levítico y el Deuteronomio. No estamos hablando, por tanto, de una preparación ritual, sino espiritual. En estos 3 días de preparación, el pueblo tenía que poner la mirada en Dios. Estamos hablando de una preparación en forma de meditación, de oración, de disposición a poner los ojos fijos en el arca, los ojos fijos en Cristo. Santidad. Un rasgo esencial de la fe es la búsqueda de santidad. Y la santidad tiene que ver con un estilo de vida. La santidad no es misticismo, lo incluye. La santidad no es vivir apartado en vidas monacales. Hay un elemento de ser apartado. Pero la santidad es ante todo un estilo de vida, porque el cristianismo no es solamente un dogma a creer, que lo es, sino también una vida a vivir. Un estilo de vida singular, distinto, apartado. Esto es lo que significa la palabra santidad. Y la santidad iba a ser clave en todo el peregrinaje a la tierra prometida y es clave en nuestro peregrinaje hacia nuestra tierra prometida. ¿Recordáis cómo termina el Sermón del Monte? En una frase resumen que viene a ser en labios de Jesús algo así como la llave que cierra el Sermón del Monte. Después de toda la enseñanza sobre cómo debemos vivir, Jesús les dice: no os hagáis pues como ellos. Formidable resumen de lo que es la santidad. Un estilo de vida concreto que se distingue del mundo. Permitidme compartir con vosotros, hermanos, algo que puede ser subjetivo, pero que estoy convencido. La mayor necesidad de la Iglesia hoy es santidad. Una santidad atractiva. Una santidad que no nos convierte en bichos raros. Una santidad que no nos convierte solamente en protestantes de todo, sino una santidad que consiste en un estilo de vida que busca, encarna y proclama los valores del reino de Dios. Busca, encarna y proclama los valores del reino. ¿Cuáles son estos valores? Romanos 13. Nos los resume en 3, hay más. Pero Pablo resume los valores del reino en 3. Justicia, es decir, rectitud moral, paz y gozo en el Espíritu. ¿Puede haber algo más atractivo para nuestra sociedad hoy que una vida, una persona, una comunidad, una iglesia, un país en el que predomina la rectitud, ausencia de corrupción, la paz y el gozo? Estos son los valores del reino. Santidad. Esta fe que, como hemos visto en estos 3 pasos, confía, obedece y busca la santidad, es exactamente lo opuesto a una fe mágica que raya en la superstición. Y permitidme un minuto para hablar de este punto, porque es importante hoy, cuando hay movimientos cristianos que aún de buena fe, valga el juego de palabras, aún de buena fe, sin darse cuenta, convierten la fe en magia. ¿Qué diferencia hay entre fe y magia? La fe es servir a Dios.
La magia es servirse de Dios. Repito, la fe es servir a Dios. La magia es servirse de Dios. No es Dios quien está a mi servicio, sino yo al servicio de Dios. No hay lugar para el Dios camarero. La historia del pueblo de Dios, tanto Israel como la Iglesia, nos muestra el gran peligro de convertir la fe en una especie de transacción espiritual con Dios. Una negociación tipo doy para que me des, el famoso do ut des de los latinos. Hermanos, estamos ante un punto importante. La progresiva decadencia moral del cristianismo a partir del siglo V, ya a finales del siglo IV, coincide con la pérdida de visión de lo que es la fe bíblica. La fe quedó cada vez más diluida porque pasó a ser cada vez más una fe utilitaria, centrada en mí y en mis necesidades. De ahí vino todo el problema de las indulgencias, de una religión exclusivamente votiva, de los votos, el Dios que me sirve. Y sin darse cuenta, la Iglesia llegó al siglo XIV, al siglo XV, con un Señor, dame, dame, dame. No olvidemos la esencia de la fe. Señor, ¿qué quieres que haga? Como tan bien describió Pablo en el camino de Damasco, una vez derribado del caballo. La explicación de la Reforma protestante y de todos los grandes movimientos de avivamiento radica justamente ahí, en volver a transformar la fe no en una transacción comercial, algo utilitario, sino una relación de amor, un encuentro y diálogo vivo con Dios, en el que hay confianza, en el que hay obediencia de corazón y en el que hay santidad. Dios nos dé esta fe. Bien, hasta aquí lo que Dios nos pide, lo que el pueblo tenía que poner de su parte antes del paso del Jordán y lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros en el momento de nuestro paso del Jordán. Vamos, en segundo lugar, a ver lo que Dios nos da. ¿Qué pone Dios en este encuentro que es la fe? ¿Qué nos da Dios? Hemos visto lo que nosotros le damos a Dios. Ahora, ¿qué le daba Dios al pueblo antes de pasar al Jordán? 3 grandes recursos que me gusta definir como las 3 grandes P de la fe, porque las 3 empiezan por P. Dios le dio al pueblo antes de cruzar el Jordán y nos da a nosotros en todo nuestro peregrinaje su presencia, su provisión y su protección. Vamos a analizar. En primer lugar, Dios les da su presencia. ¿Cómo? El arca del pacto, lo sabemos bien, era el símbolo por excelencia de la presencia de Dios. Seguir el arca significaba seguir a Dios. Por ello era tan importante obedecer las instrucciones a rajatabla. Vamos a leer el versículo 3 de nuevo. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto de Jehová, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Porque marchar en pos de ella significaba marchar en pos de Dios. La presencia de Dios en medio del pueblo significaba y significa para nosotros hoy guía. Él va delante, descanso,
Mi presencia irá contigo y te daré descanso y bendición. Lo vemos aquí, en el versículo 10. Y nos lo dice el salmista en el Salmo 16. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. La presencia de Dios iba a ser fuente de bendición y de prosperidad espiritual. Y no es un asunto solo del pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Qué arca del pacto seguimos nosotros hoy? No hay que saber mucha Biblia para recordar que el arca es tipo de Cristo. La madera simboliza a Jesús el hombre y el oro del arca la deidad de Jesús. Nosotros hoy en nuestro paso del Jordán estamos llamados a seguir a Cristo de la misma manera que el pueblo tenía que seguir el arca, y su presencia se hace real en nosotros hoy por su Espíritu Santo. Qué gran privilegio tenemos nosotros con relación al pueblo. Ellos tenían que seguir el arca a 2000 codos. 2000 codos era 1 kilómetro, más o menos. El pueblo tenía que seguir a Dios a 1 kilómetro. Nosotros lo llevamos dentro y tenemos acceso al trono de la gracia. El Señor Jesús, al prometernos el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan capítulo 13, nos dice: no os dejaré solos. Cristo vive en ti y en mí. Somos templo del Espíritu Santo. No tenemos que seguir el arca a 2000 codos, porque el arca, la presencia de Dios, vive. Dios habita en nosotros. En primer lugar, su presencia. En segundo lugar, la segunda P. Dios les da y nos da a nosotros su provisión. Dios provee lo adecuado en el momento adecuado. Tenían que pasar el Jordán y Dios les da lo que necesitan. Hay una frase de mi padre en su libro de personajes estelares de la Biblia, en que refiriéndose a Abraham dice: en Dios la previsión es provisión. Bonito concepto, bonita frase. En Dios la previsión es provisión. Y Dios provee según las necesidades que Él ve, no las que nosotros sentimos. Dios nos provee de acuerdo con la realidad objetiva que Él ve mejor que nosotros, no de acuerdo con nuestras necesidades subjetivas, porque nosotros a veces pensamos que tenemos necesidades que en realidad no corresponden con lo que Dios quiere. ¿Cuáles eran las necesidades del pueblo en este momento? Bueno, había varias, pero sobre todo el texto destaca una: que Josué fuese ratificado y engrandecido delante del pueblo para ganar autoridad moral, para ser el guía a partir de aquel momento. Lo leemos en el versículo 7, no falta leerlo. La necesidad del pueblo después de la muerte de Moisés era un liderazgo sólido y sabio. Y ahí lo tiene Josué. Un liderazgo sólido y sabio en la persona de Josué. Y una de las consecuencias principales del paso del Jordán, no su propósito, era que Josué fuese engrandecido delante del pueblo. Era importante para que el pueblo confiase y obedeciese. A lo largo de la historia de la Iglesia, impresiona ver cómo Dios ha provisto y provee sus Josué, sus Débora, hombres y mujeres clave que han guiado a su pueblo
en cada momento. En el siglo V, especialmente a partir de mediados del siglo IV, cuando Constantino declaró el cristianismo religión oficial de la Iglesia, se inició este proceso de nominalización de la Iglesia que concluyó con la oscuridad del tiempo previo a la Reforma. Y llega el siglo XV y Dios provee a los tres reformadores. Y llega el siglo XVI y Dios provee un Josué en la figura de Lutero y otros grandes reformadores. Y llega el siglo XVIII con la oscuridad del enciclopedismo, como veremos dentro de un momento, que coge las tijeras y recorta la Biblia a su antojo. Y Dios provee un Wesley, y Dios provee un Whitefield, y Dios provee a los líderes que hacen posible el paso del Jordán de la Iglesia, tuyo y mío en particular, en cada momento en que el Jordán surge como un obstáculo insalvable. El siglo XX ha sido el siglo en el que ha habido más mártires de la Iglesia primitiva, de la Iglesia a lo largo de su historia, más que en la Iglesia primitiva. Hoy el siglo XXI, por desgracia, va camino de lo mismo. Centenares de creyentes dan su vida cada día. Pero Dios provee hoy también sus Josué, que nos ayudan en el paso del Jordán. Dios nos da su presencia, Dios nos da su provisión. En tercer y último lugar, estamos acabando. La tercera P, Dios nos da su protección. En este caso, no siempre, fue una protección milagrosa, un milagro. Las aguas del Jordán, aquel kilómetro de agua, se separó. Una palabra que ya me habréis oído alguna vez, por ejemplo, cuando prediqué de la encarnación de Jesús en un mensaje de Navidad. El milagro es inherente a la fe. Los eventos más significativos en la historia de la salvación giran alrededor de un milagro. En el Antiguo Testamento, la salida de Egipto y el paso del Mar Rojo. Ahora el paso del Jordán. En el Nuevo Testamento, la encarnación. La encarnación de Jesús es muy importante, no es un milagro a relativizar. Y la resurrección de Cristo, por supuesto. El hecho milagroso, el milagro per se, nos recuerda que Dios es Señor de toda la tierra. Frase que se repite 2 veces en este texto. Que Dios es omnipotente, que Él es quien manda y no nosotros. Eliminar los milagros es convertir la fe en filosofía y la vivencia de la fe en humanismo. Es lo que ha hecho gran parte de la Iglesia oficial inducida por la teología liberal en Occidente hoy. No cree en los milagros porque en la práctica no cree en un Dios todopoderoso, porque necesita creer en un hombre muy poderoso. Pero esto sería un tema que necesitaríamos analizar en detalle. Gracias a Dios que tiene su Iglesia viva en todo el mundo, porque Dios es un Dios viviente y todopoderoso. Concluimos. Dios guardó al pueblo y le llevó hasta la tierra prometida. Le guardó en su paso del Jordán. Dios guarda a su Iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios te guarda a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Porque Él ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el Jordán, sea cual sea tu Jordán. Y no olvidemos cómo el capítulo 4 nos dice, y esto, explícalo a tus hijos, enséñalo. El paso del Jordán, la experiencia de fe, tu Jordán,
es una experiencia a recordar y a enseñar a los hijos, a las generaciones posteriores, la importancia de la memoria histórica. La fidelidad de Dios en el pasado es la garantía de su guía en el futuro. A modo de reflexión, ¿has pasado tu Jordán? Si no lo has pasado, probablemente vas a pasar experiencias de Jordán. O las vamos a pasar como iglesia local o como iglesia universal. El siglo XXI, por desgracia, no pinta muy bien en este aspecto. Que Dios nos dé tener una fe que es encuentro y diálogo, una fe que confía, una fe que obedece el corazón, una fe que busca santidad, porque Dios nos ha prometido su presencia, su provisión, su protección. Que así sea.